paranormales. La palabra paranormal se divide en dos partes. Para, en latín, que quiere decir lo que está más allá de. Y normal, que si lo buscamos de acuerdo al gran diccionario de Larousse, veríamos que normal quiere decir cotidiano o habitual. Por tal motivo, los fenómenos paranormales son eventos o sucesos que van más allá de lo cotidiano o lo normal. Aquí podríamos hablar de muchos temas: la famosa subida del muerto, si tiene explicación científica, si no la tiene, qué es. Hay médicos que dicen que se le puede conocer con el nombre de un padecimiento, un trastorno del sueño, que se le dice hipnoplepsia. Podríamos hablar de muchos temas, pero en particular este se me hace muy interesante. Podríamos empezar hablando, dentro de lo que han sido las investigaciones especiales que he realizado. Aquí hablaríamos que dentro de aquí de la Ciudad de México empieza una investigación acerca de duendes. Pero ¿qué son estos duendes? ¿Qué son los elementales? ¿Qué son estas famosas criaturas que tantos, y pues podría atreverme a decir que incluso todos hemos llegado a escuchar? Aquí la pregunta sería: ¿son un mito? ¿Son una realidad? ¿Es cosa de una fantasía, una ficción? Entonces yo les preguntaría a ustedes: ¿ustedes creen en los duendes? Algunos me dirán que sí, algunos otros me dirán que no. Habrá personas que dicen: los duendes no existen, porque aparecen en cuentos y leyendas. Y yo les diría que no. Los duendes aparecen en cuentos y leyendas porque realmente existen. Esto viene dentro del folclore y nuestra tradición de nuestro bello país, rico en tantas historias, tantas anécdotas, y toda esta riqueza que tenemos se ha ido transmitiendo de generación en generación, de boca en boca. Los duendes, ellos cohabitan con nosotros en un mundo muchas veces imposible de ver para la mayoría de nosotros. Aquí podríamos empezar a hablar qué son. Bueno, se les conoce por muchos nombres, pero ¿quién les puso esos nombres? ¿Quién fue? Aquí empezaríamos a hablar de una palabra muy básica: elementales. Porque dicen que los elementales, que los duendes, pero ¿quién fue quien le puso ese nombre? Bueno, es este señor gordito que tenía cara de buena onda, una persona muy brillante, podría decir. Tiene nombre de trabalenguas, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen: Philippus Aureolus Bombas von Hohenheim. Está raro. A lo mejor lo conocen por su seudónimo, Theophrastus. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, tiene otro mote con el que fue más famoso: Paracelso. Curiosamente, dentro de su arrogancia de este hombre, Paracelso, en su época existió un médico que era una eminencia en ese tiempo, y era Celso. En ese entonces, este hombre, Philippus, empieza a investigar acerca de medicina, empieza a investigar acerca de medicina natural también, y se coloca el nombre, o se hace la fama del nombre Paracelso, que, como habíamos visto desde el principio, la palabra para quiere decir lo que está más allá de. Entonces, en su arrogancia, bueno, pues él era el que estaba más allá de Celso dentro de sus conocimientos. Y este hombre, que nació en Zúrich, médico, fue quien dijo que las enfermedades en realidad son el síntoma del padecimiento que está sufriendo una persona. Este hombre fue muy famoso también porque empezó a tener grandes avances dentro de todo lo que es la rama de la medicina y la ciencia, que en ese entonces no se le conocía con ese nombre, con unas pastillas de rosas. Y fue muy famoso por sus pastillas de pétalos de rosas. Él decía que había ciertos elementales que le explicaban que estas rosas tenían las propiedades y los elementos para tener una función de curación dentro del cuerpo. Que bueno, vamos a ver que la palabra curación no es como tal, es más bien un principio de sanación. Y él fue quien cimentó las bases de estas criaturas en 4 grandes grupos, que son los elementales. Aquí podríamos ver que dentro de la investigación de Paracelso, o de Theophrastus, o de Philippus, como quieran decirle,
vemos que hay elementales del aire, elementales del fuego, elementales del agua y por último elementales de la tierra. Dentro de cada gran grupo existe una gran diversidad de diferentes especies. Podríamos ver que dentro de los elementales del aire estarían las sílfides, los silfos, que muchas veces él decía que cuando una persona tenía una gran preocupación acerca de un ser querido, en ese entonces no había una comunicación como tal, como la hay ahora, y los medios, los caminos eran tan rurales que recorrer una distancia pues tomaba mucho tiempo. Entonces él decía que invocando a las sílfides podías pedirle que por favor llevaran un mensaje diciéndoselo al viento, y de esta manera las personas pudieran recibir ese mensaje como una inspiración a través de las sílfides. Pero bueno, aquí coincido mucho con mi compañero que acaba de pasar, Alberto, el señor de los duendes, que dice que los elfos y todas estas figuras que se han dado mucho de moda, hay que tener mucho cuidado con eso, porque mucho de lo que se ha dado a conocer de estas criaturas, como los famosos trolls, es falso. Entonces, pues, hay que tener cuidado con eso. Todo comienza como un plan de mercadotecnia muy bien diseñado, y en muy poquito tiempo comenzaron a ganar popularidad, y muchas personas decidieron adquirir unas figuritas como estas, en las que decían que con un ritual podían cobrar vida, que no sé qué tanto, y ya saben que luego empiezan a surgir las historias y las leyendas urbanas de que es que se movió, es que me mordió, es que... No, una figura inanimada como tal no puede cobrar vida. Aquí vamos a ver, ya casi al final de la conferencia, qué es esa energía que se está manifestando al tratar de obtener pues, cada vez más un recurso energético por parte de la persona a quien está espantando. En muy poco tiempo comenzaron a ganar gran popularidad estas figuritas, y fue así como nacieron los mentados trolls de la suerte. Yo creo que muchos de nosotros, si no es que todos, hemos llegado a ver estas figuras, estas estatuillas. Entonces, como les comentaba, hay que tener mucho cuidado, porque muchas de las cosas a las que le abrimos la puerta de nuestro hogar pueden llegar a tener un secreto muy oscuro. Hay que investigar, eso es lo que yo les recomiendo. ¿Qué es a lo que le están abriendo la puerta de sus casas, su hogar, su templo? ¿A quién están invitando a pasar? Porque yo creo que es importante tener tranquilidad y armonía. Ahí, entonces hablaríamos de esta criatura. Cuando nosotros tenemos una figura inanimada, un objeto, y empezamos a ponerle cierta cantidad energética, y a esto le sumamos una intención, y luego le mezclamos todo esto amalgamándolo con un ritual, no vamos a obtener que el troll de la búsqueda del tesoro del amor es el que se mueve o el que empieza a dar los resultados. Existe una criatura que se llama egrégora, o en este caso la energía más densa, que tiene el nombre de elemental, que no es lo mismo a un elemental. El elementario es la energía básica dentro del bajo astral cósmico, es lo que empieza a llamar, pues desgraciadamente hay mucho de eso en el ambiente. Entonces, lo que realmente era un troll, al principio, lo que está dentro de esa estatuilla es esta figura, que es la que muchas veces comienza a espantar y a incomodar a los habitantes del hogar. Debemos saber que en Europa, principalmente, esto es a lo que se empieza a abocar la investigación, principalmente en Noruega, en Dinamarca, los trolls representan totalmente lo contrario a lo que tiene este plan de mercadotecnia, que decían que el troll de la familia, el troll del amor, el de la buena suerte y todo esto. Pues no, los trolls representan la inmundicia, representan el estancamiento, la ignorancia, en pocas palabras, la maldad en su más pura expresión. Hay muchas leyendas, hay muchas historias en Dinamarca en donde se cuenta que allá tienen la tradición de que cuando las pastoras o los campesinos encontraban una mujer muy guapa, siempre tenían que revisarle, porque no podían esconder la cola de vaca que tenían.
Entonces, esa era una de las formas o medidas que tenían muy rudimentaria desde ese entonces para poder protegerse de todas estas criaturas. Entonces, pues bueno, esta